Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente aquí a través de la pantalla de Telesistema y Telered, o ya sea que nos observe a través de redes sociales. Soy el pastor Brian Vindas y me encanta de verdad tener este privilegio y le agradezco al Señor y también les agradezco a ustedes por permitirnos predicar el mensaje del Evangelio, por llevar el mensaje de Dios hasta sus hogares en diferentes plataformas. Hoy con un mensaje de esos que son muy bonitos, muy bonitos. Así que yo le voy a dar tiempo para que traiga su Biblia y se prepare para recibir lo que Dios tiene para usted. Mensaje que he titulado A dos toques. Porque en la vida tenemos que aprender a veces a jugar a dos toques o a no quedar a dos toques. Ya van a ver de lo que se trata el mensaje del día de hoy. saciarme de ti. Llueve
Bueno, qué dicha que ya fue y trajo su Biblia, que está preparado y está preparada para recibir el mensaje que Dios tiene para usted. Le he titulado A Dos Toques, un término muy futbolero, un término que los que son mejengueros o saben de fútbol entienden de lo que les estoy hablando. Es un mensaje, un título sugestivo únicamente para captar su atención, porque en el fútbol es bueno jugar a dos toques. A ver, por ejemplo, Lionel Messi con el Barcelona le han hecho estudios de la cantidad de veces que él toca el balón. Y toca el balón muchas veces, más de 600 toques por partido en 90 minutos. Sin embargo, el tiempo que Messi tiene el balón en su poder es menos de 3 minutos, porque normalmente juega a dos toques, recibe y da, ¿verdad? Recibe y da. Y el fútbol moderno, jugar a dos toques es muy bueno. Pero vamos a ver una historia de un hombre que quedó a dos toques y no le fue tan bien. Le hablo del rey Joás, quien tuvo la oportunidad de cambiar la historia del pueblo de Israel, que iba a ser conquistado por los asirios, y quedó a dos toques. Y como vamos a desarrollar en la historia, parece que el rey Joás todo lo hizo bien. Él obedeció al profeta Eliseo en todo lo que Eliseo le dijo. Entonces uno se pregunta, ¿qué hizo mal? Esta historia nos sirve para identificarnos con el rey Joás, y van a ver que muchas veces nosotros tendemos a saber o creer que todo lo estamos haciendo bien. Bueno, vamos a estudiar este mensaje tan bonito, ubicado cerca en contexto del año 800 antes de Cristo. Joás pertenecía al reinado de Jehú, su abuelo, y Joacás, su padre. Es decir, eran hombres que reinaban sobre el pueblo de Israel, específicamente al norte de Israel. Recuerde que las tribus se dividen en toda la tierra prometida y luego se subdividen en el reino del norte, que es conocido como Israel, no donde está Israel, sino que era conocido como Israel. Las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel se quedan allí, se conoce como el reino del norte, el reino de Israel, o las 2 tribus o tribu y media se conoce como el reinado del sur o Judá. Ahí es donde está hoy ubicado el estado de Israel. Pero toda esta tierra prometida, en el norte hicieron los reyes todo lo malo. Por eso el Señor permitió que los asirios conquistaran al reino del norte, porque todos los reyes hicieron las cosas mal. Joás es el 12º rey de la dinastía del norte y sabemos muy poco de él. Sabemos que su reinado duró apenas 16 años. Pero hay un momento en la historia que quiero compartirles el día de hoy, que él desciende a verse con el profeta Eliseo porque iba a salir a la batalla. Y el profeta Eliseo le da instrucciones precisas, específicas, de lo que tenía que hacer el rey Joás. El profeta Eliseo, recuerdan ustedes, si ha leído el texto, fue ungido de una manera muy particular. Dice que era un hombre acomodado, que tenía dinero. Y la Biblia nos relata que tenía 12 pares de bueyes. Y estaba arando la tierra el profeta Eliseo cuando Elías pasa por allí, recibe el llamado de Dios y entiende e invita a Eliseo a seguirle y tira su capa sobre él. Entonces el profeta Eliseo entiende que esto es un llamado de Dios, mata una de sus reses, celebra una fiesta para sus empleados y se convierte en un seguidor, en un discípulo del profeta Eliseo, hasta que él llega a ser profeta. Eliseo, Dios lo usó de una manera brillante, de una manera muy particular. Dios hizo muchos milagros a través del profeta Eliseo. Incluso hay un relato, les invito para que lo lean, en Segunda de Reyes 13, versículos del 20 al 21, donde la figura de Eliseo
todavía significaba, el recuerdo de Eliseo todavía significó para grandes milagros. Segunda de Reyes 13, 20, 21, dice el texto. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas de la tierra, es decir, eran enemigos del pueblo de Israel. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente, vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el cadáver a tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Lindo, ¿verdad? Ahora, no es que Eliseo muerto hacía milagros. Cuidado con estas interpretaciones, porque los muertos no hacen milagros. No hay evidencia bíblica, además tampoco evidencia física que una persona muerta haga milagros. ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque también he escuchado muchas cosas acerca de la unción de Eliseo, incluso hasta después de muerto, y que la unción era tan grande que por eso este soldado que falleció en un enfrentamiento contra los moabitas, cuando tocó los huesos de Eliseo, vivió. No, quien hace milagros es Dios en primer lugar. Solo Dios hace milagros. Pero hay personas que son especiales, cuyo recuerdo hoy en día a nosotros nos provoca un estilo de vida, un cambio completamente. Usted no necesita ir a Israel y tocar la tumba vacía de Jesús para que usted sea transformado. Usted puede ser transformado sin necesariamente desplazarse a Israel. ¿Me explico? Entonces, este profeta es un pretipo de lo que venía a hacer Jesús. Pero en vida, Dios lo usó de una manera maravillosa. Y hoy vamos a leer ahí en Segunda de Reyes 13, a partir del versículo 14, y vamos a entender cómo a partir de las instrucciones que le da Eliseo a Joás, el rey de Israel, Joás, pudo cambiar la historia del pueblo de Israel. Acompáñenme, Segunda de Reyes, capítulo 13, ahí lo tienen en su Biblia, a partir del versículo 14, y vamos a leer hasta el 19. Ponga atención, dice el texto. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿Me permite un paréntesis? Vuélvalo a leer. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Los hombres de Dios también se enferman. Hay algunas creencias hoy posmodernistas que hablan de que los hijos de Dios no se enferman y un montón de cosas que no tienen razón lógica ni tampoco asidero bíblico. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Y dice el versículo 1: y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, es decir, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso también sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo a Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, es decir, Eliseo, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a los sirios. ¡Qué impresionante! ¿Cuántas verdades aprendemos de este texto? Las vamos a explicar en detalle, pero quiero que usted
entienda lo siguiente. Cuando tomamos un pasaje del Antiguo Testamento, tenemos que aplicarlo con verdades al tiempo en el que nosotros vivimos. El principio es el mismo, pero hay que entender que el Antiguo Testamento está lleno y cargado de imágenes figurativas que nosotros vamos a interpretar bajo la luz de la palabra y la guía del Espíritu Santo para extraer los principios que rigen el mensaje del día de hoy. Vuélvalo a repasar en casa, Segunda de Reyes capítulo 13, a partir del versículo 14 y hasta el 19, el mensaje del día de hoy. Bueno, ya venimos para que podamos aplicar este mensaje, esta enseñanza, lo que ocurrió en aquel tiempo y trasladarlo a este tiempo para ser edificados a través de la Escritura. Si usted no tiene dónde congregarse, le invito para que nos visite frente al Colegio María en Grecia. Venga a Grecia, 45 minutos de San José, un lugar maravilloso, un cantón maravilloso de gente buena. Venga a Grecia. Y si está por aquí, venga frente al Colegio María los domingos a partir de las 10 de la mañana. Martes tenemos estudio bíblico y jueves a las 7 de la noche también nos reunimos para un culto de adoración. Así que venga, aquí le pongo el número de teléfono, información y detalles para que pueda congregarse con nosotros. Si no tiene una iglesia donde congregarse, si tiene una iglesia donde congregarse, asista regularmente a la iglesia, porque es deber, además es muy lindo congregarse. Estar entre familias siempre es muy bonito. Bueno, estamos predicando basados en una historia que se encuentra, repito, en Segunda de Reyes, capítulo 13, a partir del versículo 14 y hasta el 19. Un encuentro que tuvo Joás, el rey duodécimo de la dinastía de Jehú, en el reino del norte, con el profeta Eliseo. Todas las 10 tribus que conformaban el reino del norte estaban condenadas prácticamente a perder las batallas contra los sirios. De hecho, así fue. Pero Joás tuvo la oportunidad de cambiar la historia. Joás tuvo la oportunidad porque Eliseo, que era un varón de Dios, que hablaba por Dios, le dijo que él podía derrotar a los sirios hasta consumirlos. Quiere decir que pudo cambiar la historia. Pero ¿qué hizo mal Joás? ¿Qué fue lo que hizo mal? Si aparentemente todo lo hizo bien. Pongamos en detalle el versículo 14. Dice el versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y descendió llorando delante de él, y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué notamos de este versículo en particular? Joás era rey, y desciende hasta donde estaba Eliseo llorando. ¿Por qué? ¿Por qué llora ante la figura de Dios en ese momento a través del profeta Eliseo? Porque Joás no dejó de adorar a los Baales, no dejó de adorar a dioses ajenos, como la mayoría de los reyes y de los habitantes del norte se mezclaron con la gente que Dios tenía prohibido mezclarse. La gente terminó aceptando
los dioses y las costumbres de los extranjeros. En un tiempo en el que Dios había dicho, no se mezclen porque ellos adoran a dioses o a supuestos dioses. Mire, le pongo este ejemplo para que usted entienda. Cuando un costarricense se casa con un estadounidense, inevitablemente el costarricense termina adaptándose a algunas costumbres de la mujer estadounidense y viceversa. La mujer estadounidense que antes comía hamburguesas terminará comiendo gallo pinto y le terminará gustando el gallo pinto, porque la mezcla es inevitable y el Señor había dicho que no se mezclaran. Pero la expresión que Joás desciende y se presenta frente al hombre de Dios llorando significa que él se presentó arrepentido por su pecado, por lo que estaba haciendo. De alguna manera entienda que Joás era rey, tenía la autoridad sobre toda la parte del norte de Israel. 10 tribus estaban bajo su mano, su ejército, aunque había sido ya disminuido, heredado o le quedó de su padre sobre algunos hombres, sobre algunos carros, pero todavía era el rey. Y siendo rey pareciera que no tenía la necesidad de consultar a un hombre de Dios. Pero con humildad, Joás desciende a consultarle al hombre de Dios. ¿Y esto es malo? No, esto es bueno. Sobre todo porque lo hace con humildad, lo hace llorando. Me llama también la atención cómo llama Joás al profeta Eliseo y le dice, Padre mío, Padre mío. Y esto en lenguaje antiguo tiene una connotación que es importante tomarla en cuenta. Por ejemplo, Jesús dijo varias veces, de cierto os digo. Repetía de cierto. Y esto significa, en lenguaje antiguo, era una expresión en la que quería hacer énfasis que lo que estaba diciendo era verdad. Era un sobreénfasis sobre lo que estaba diciendo. Por eso Jesús decía, en verdad os digo, de cierto os digo. Aquí Joás llama a Eliseo 2 veces y le dice, Padre mío, Padre mío. El rey se estaba poniendo bajo autoridad del hombre de Dios. Se estaba poniendo bajo autoridad de Dios. ¿Y esto es malo? Preguntará usted. No. ¿En qué falló Joás? Ya le voy a decir. Además, llama Joás a Eliseo como carro de Israel y su gente a caballo. Y lo que le quedó a Joás de su papá, Joacás, fue muy poquita gente, era todo lo que tenía. En lenguaje figurativo y trayendo esta expresión hoy a nuestros tiempos, lo que Joás le quiso decir a Eliseo, eres todo lo que tengo. Mire qué lindo todo lo que aprendemos del versículo 14. Entonces, este versículo 14, la expresión de el rey de descender a Eliseo, humildad. Humildad primero para reconocer su pecado y se presenta ante él llorando. Humildad de Joás para reconocerlo como padre y humildad para reconocerlo como todo lo que tenía. ¿Hizo mal Joás? No, lo hizo bien. ¿En qué falló Joás? Te lo voy a decir. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Porque vamos a notar aquí que Joás no solo se presentó frente a el hombre de Dios con humildad, sino que también escuchó y obedeció lo que este hombre tenía que decirle. Hablaba por parte de Dios. Versículo 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, unas flechas, y tomó él entonces un arco y unas saetas. ¿Obedeció lo que Eliseo le dijo? Sí. ¿En qué falló? Ya le voy a decir. Versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Mire qué lindo. Eliseo manda a Joás a que ponga
las manos sobre el arco y Eliseo pone las manos sobre el rey. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no es otra cosa que lo que el profeta de Dios le estaba diciendo a Eliseo, que empuñara el arco, que fuera a la batalla, era respaldado por Dios. Era respaldado por Dios. Porque Dios le iba a permitir a Eliseo destruir a los enemigos de Israel, a los sirios en este caso. Este acto que podemos leer en el que Eliseo pone las manos encima de las manos del rey era permitido por Dios. Versículo 17. Dios a través de Eliseo le dio a Joás que se enfocara en el problema principal, que no se desviara. Dice el verso 17, le dijo el profeta Eliseo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, le dijo Eliseo: tira. Y tirando él dijo: saeta de salvación de Jehová. ¿Por qué le diría el profeta que abriera la ventana que da al oriente? Porque justo al oriente estaba el pueblo enemigo. ¿Qué aprendemos de esta frase? Que nosotros debemos de concentrarnos en el problema principal, que nosotros debemos de atacar el problema principal, que hay que dejar de perder tiempo en detalles que no edifican y nos pueden confundir. El problema principal en la vida de cada uno de nosotros debe ser atacado, y eso es respaldado por Dios. ¿Entiende lo que le quiero decir? Miren, en la vida todo es causa y efecto. Los efectos son consecuencia de una causa, pero si usted sigue aliviando los efectos y no eliminando la causa, seguirá en problemas. A ver, quiere que le ponga este ejemplo. Una persona diabética o una persona con una enfermedad, obesidad, triglicéridos, presión alta, ¿eso es una causa o es un efecto? Claro, es un efecto. ¿Cuál es la causa? Un problema en su cuerpo, quizás obesidad. Si usted alivia, si está bien, los efectos, los alivia, pero va a seguir teniendo el problema. Déjenme me explico un poquitito mejor. Yo soy diabético, después de haber tenido una vida haciendo ejercicios y mucho deporte. Bueno, me descuidé mucha parte de mi vida, mucho tiempo, y mis niveles de azúcar subieron por mala alimentación, por no hacer ejercicio, en fin. La diabetes es consecuencia de mi descuido. Yo hoy me tengo que tomar una pastillita todos los días para controlar el azúcar. Pero si no transformo mi vida, si no hago un cambio en mi manera de vivir, seguiré teniendo azúcar. Yo puedo aliviar los síntomas, puedo aliviar el efecto, pero si no me enfoco en la causa, siempre voy a tener problemas. Esto es a manera de ilustración. Bueno, en la vida, si usted no se enfoca en el problema principal, si usted no se enfoca en atacar la causa, vas a pasar el resto de tu vida aliviando efectos. Y esto fue específicamente lo que Eliseo le quiso decir: abre la ventana que da al oriente y dispara. Porque antes había puesto Eliseo las manos sobre el rey, diciendo: lo que vas a hacer es respaldado por Dios, hazlo. Entonces podemos ver que el rey Joás llegó a Eliseo con humildad, número uno. Número dos, obedeció. Pero la historia nos dice que fueron los asirios los que conquistaron al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo mal Joás? Si llegó con humildad, se arrepintió, estaba llorando, reconocía su error y además obedeció. ¿Qué fue lo que hizo mal? Bueno, versículo 18 encontramos el error de Joás. Dice el texto, ahí se lo pongo, ponga mucha atención.
Y le volvió a decir Eliseo a Joás: toma las saetas, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Atención. Él obedeció, ¿verdad? Él obedeció. ¿Cuántas veces le dijo Eliseo que golpeara la tierra? No le dijo. ¿Cuál fue el error de Joás? ¿Golpear la tierra 3 veces? No. El error de Joás fue detenerse. Detenerse. Vea el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey Joás, le dijo: al dar 5 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Cuál es el gran mensaje aquí, mi querido hermano y mi querida hermana? El error que cometió Joás fue detenerse. El error más grande que un ser humano, que un hijo de Dios puede cometer es detenerse. Es parar, es darse por vencido, es no tener la suficiente fe para seguir avanzando creyéndole a Dios. El error más grande que usted puede cometer es detenerse a pesar de. La instrucción del Señor siempre ha sido: sigan adelante, que yo estoy con ustedes. Dios nunca ha dicho que no van a haber problemas. Dios nunca ha dicho que no vamos a pasar dificultades. Nunca ha sido esta una orden del Señor decir que nosotros vivimos solo en victoria. Vivimos de victoria en victoria. Es decir, para obtener una victoria hay que pelear una batalla. Si no, ¿cómo sabemos que es una victoria? Y el error más grande que cometió Joás fue haberse detenido. El error más grande que un ser humano puede cometer es darse por vencido. Es parar en el proyecto que usted está haciendo, sentirse derrotado, sentir que ya no puede más, sentir que los problemas y las tribulaciones son muy grandes, creer que ya no hay esperanza, creer que ya no hay futuro. Ese es el error más grande que un ser humano puede cometer. Porque aprendemos que Joás pudo conquistar a los asirios. Dios le permitió, tuvo la oportunidad de conquistar a los asirios, de derrotar al enemigo, pero se detuvo. Quizás tuvo miedo. Quizás tuvo miedo. Nosotros no podemos permitirnos, en este tiempo menos. Yo sé que hay gente que ha quedado sin trabajo. Sé que hay gente que su salario se ha reducido. Sé que hay gente que está enfrentando problemas económicos. Sé que hay gente que tiene problemas de salud. Sé que hay gente que ha perdido a seres queridos. Sé que hay gente que, sobre todo en este tiempo, está pasando vicisitudes y enfrenta todos los días problemas y problemas. Pero te quiero decir una cosa. No puedes detenerte. El error más grande es detenerse. Porque si usted continúa, la victoria está asegurada. La victoria para nosotros los hijos de Dios está asegurada. Con Dios nosotros tenemos victoria. Y no podemos permitirnos no derrotar al enemigo. Quedarnos a 2 toques. Eliseo le dice a Joás: si hubieses dado al menos 5 toques, hubieses derrotado a los sirios. Si hubieses golpeado la tierra 5 veces, hubieses derrotado a todos los sirios. Pero Joás solo la golpeó 3 veces y se detuvo.
No te detengas, mi querido amigo. No te detengas, mi querida amiga. No te detengas. No te detengas. Sigue adelante. Sigue luchando. Levántate todos los días. Esfuérzate. Esfuérzate. A pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar de lo complicado, a pesar de los mensajes negativos, a pesar de los noticieros, a pesar de la realidad aparente que usted pueda observar todos los días, no te detengas. Sigue luchando, porque con Dios la victoria está asegurada. Déjeme separarme nada más un instante, pero quiero invitarle para que no se pierda el regreso. Hay una historia muy linda. Cuando Jesús envió a los discípulos en la barca y luego ellos observan como que viene un fantasma caminando. Y es Pedro el que osadamente sale y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Se acuerda ese texto? Bueno, hay algo que hicieron mal los apóstoles que tiene relación con esto que estamos estudiando. Pero déjenme separarme un instante y ya regreso para contarles esta historia y finalizar el mensaje del día de hoy. Te adoramos, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, santo, santo, santo eres tú, Señor. Tú eres digno, Señor. Santo eres tú, Señor. Ahí donde estás, dile, y vamos a decirlo todos juntos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, quien abres caminos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Milagroso eres tú, Señor.
Qué lindo mensaje estamos estudiando el día de hoy. Qué linda es la palabra de Dios. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Es que es impresionante. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo este libro nos enseña a vivir? Porque yo lo he explicado varias veces. Para Dios es tan sencillo el tema de la salvación ahora en el Nuevo Testamento, sin sacrificios, por gracia. Cristo hizo lo que tenía que hacer, nosotros solo creemos en Él y tenemos cielo asegurado. El problema no es cómo morir, el problema es cómo vivir. Por eso la Biblia es un manual de fe y conducta. La Biblia nos enseña cómo vivir y estamos aprendiendo de este mensaje basado en el Antiguo Testamento, que el error más grande que uno puede cometer en la vida es detenerse. Lo peor que usted puede hacer, mi querido amigo y mi querida amiga, es que usted comience a creer más en los problemas que en Dios. Y entonces se detiene. Que a la primera que le ocurra algo, usted deje de congregarse, usted deje de venir a la iglesia, usted deje de orar, usted deje de alabar al Señor. Eso es un error. A ver, como el empresario que a la primera adversidad ya quiere dejar tirada su empresa. No, hay que seguir adelante, porque el empresario hijo de Dios tiene victoria asegurada. Y es que esto nosotros lo entendemos y lo extraemos del Antiguo Testamento. Pero quiero avanzar a la época de Jesús, porque esto le ocurrió a los apóstoles. 3 años y medio, estando con Jesús. Vea lo que dice el texto, Mateo 14, vamos a leer a partir del versículo 22. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Despedida la multitud, Jesús se fue al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Dónde estaba la barca? En medio del mar. ¿Por qué? Porque el viento era contrario y las olas azotaban la barca. ¿Qué hicieron los discípulos? Pararon en medio del mar. ¿Cuál era la orden de Jesús? Que se fueran, que siguieran hasta la otra orilla. Se detuvieron, pararon. Y esto es un error, porque Jesús nunca les dijo que iban a ir en un viaje en catamarán placentero tomando el sol. Es más, era de madrugada, creo que el texto dice que era la 4ª vigilia, cerca de las 3 de la mañana. Jesús los envía de noche a las 3 de la mañana, en medio del mar, no había electricidad, no veían absolutamente nada. La orden era que fueran, que atravesaran en medio de la oscuridad. Además venía viento contrario, además las olas parece que anegaban, se metían, el agua estaba inundándose. Pero ellos pararon. Error gravísimo. Dice el verso 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Mi querido hermano y mi querida hermana, cuando usted se detiene, cuando usted para, usted se confunde. Cuando usted se detiene en medio de la tribulación, usted comienza a ver al Señor como un fantasma. Usted comienza a ver a Dios como un no Dios. Comienza a rebajar la divinidad de Dios, porque presta más atención a los problemas, porque presta más atención a las dificultades. Ellos se detuvieron en medio del mar porque el viento les era contrario, porque había muchas olas, cuando la orden del Señor fue: avancen.
sigan, continúen. Y en medio de la noche, mientras se detenían, no pudieron percibir que el que venía era su Salvador. Por eso lo confundieron con un fantasma. Miren, usted sigue leyendo este relato y lo mismo le pasó a Pedro. Pedro duda y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, otra vez la misma historia. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, diciendo voces: Señor, sálvame. Mire, Pedro ya andaba sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro andaba sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a ver, dice el texto, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver la dificultad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cómo se repite otra vez la misma enseñanza? Todos los discípulos pararon en medio del mar y confundieron al Señor con un fantasma. Pedro, que ya caminaba sobre las aguas, quita la mirada del Señor y comienza a ver a los lados, a ver los problemas, a ver las dificultades, que mucho viento, que muchas olas, y comenzó a hundirse. Yo espero que le quede claro el mensaje y oro al Señor para que haya sido lo suficientemente claro como para terminar diciéndote: no tengas miedo, no tengas miedo, sal adelante, esfuérzate, no te detengas. Vivimos momentos difíciles, esto nadie lo niega, para todos y en todos los sectores. Para algunos más, para otros menos, pero todos tenemos problemas. Y no por el coronavirus, es que así es la vida. Si no es el coronavirus, es otra cosa. Problemas personales, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de vida. Así que no te detengas, mi querido amigo. No te detengas, sigue adelante, sigue adelante. Lo peor que te puede pasar es quedarte a la orilla o quedarte en medio del mar, contemplando lo fuertes que son los vientos y lo grande que son las olas, y perdiéndote de la oportunidad de tener al que te salva contigo. La historia termina. Jesús extiende la mano sobre Pedro y ambos entran a la barca. Y dice el texto que Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, Jesús y Pedro, subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando Jesús subió a la barca de los discípulos, las tormentas se apagaron. Cuando Jesús subió a la barca junto con Pedro, el viento se calmó. Porque cuando usted trae a Cristo a su corazón y lo hace parte de su vida, haciéndolo Señor y Salvador, hay calma en las tormentas. Pero no te detengas, sigue adelante, trae a Cristo a tu vida y las tormentas se calman, el viento se calma. Lo aprendimos de la historia del rey Joás y de los apóstoles. Traemos esta enseñanza, este principio a nuestra vida, para que si estás pasando dificultad, no te detengas, sigue adelante y trae al Señor a tu vida y experimentarás una manera diferente de vivir.
Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Gracias por sus mensajes. Le pongo mi número de teléfono para consultas, para comentarios, peticiones de oración, en fin. Este número de teléfono a través de la mensajería de WhatsApp está abierto para usted. Agradecerle a don Álvaro, doña Ruth, a sus hijos, a sus hijas, a toda la gran familia de Telesistema y Telered que nos permiten predicar en todo el país. Y las redes sociales, bueno, ahí están, YouTube, Facebook, para que usted me siga, para que usted le dé me gusta, para que usted pueda también ser parte de nuestro ministerio. Y quiero terminar invitándole para que ingrese a nuestra página www.canalvidatv.com. Mensajes que edifican. Y todos los mensajes quedan allí registrados para que usted los pueda repasar y compartir una y otra vez. Sebastián Pérez en el trabajo de producción y postproducción, quien les habla el pastor Brian Vindas. Les decimos muchas gracias, bendiciones, que la pase muy bien. Recuerde, no se detenga, siga adelante, trae a Cristo a tu vida y las tormentas cesarán y el viento fuerte por el que estás pasando calmará. Es una promesa del Señor, no lo digo yo, lo dice la Biblia y estas son palabras de vida.